Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tu palabra nos instruye, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra no miente. Todo hombre es mentiroso, tú eres veraz. Tu palabra es medicina. Que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo del corazón de aquellos que van a escuchar tu palabra. Rompe el corazón de piedra, Señor, porque tu palabra es como martillo que quebranta el corazón de piedra. Tu palabra, Señor, es como espada que corta con todo lo que no sirve. Y también, Señor, es como dulce miel al paladar de aquellos que la aman, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, atamos y reprendemos todo demonio, todo espíritu inmundo, Señor. Y declaramos la victoria que tú nos diste en la cruz del Calvario. Amén, amén y amén, Señor. Vamos a seguir desenmascarando a un enemigo que usted y yo tenemos en común. Espero en el Señor que todos estemos preparados, porque estamos en una guerra espiritual tremenda que muchos no se dan cuenta, contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad que gobiernan y que controlan las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Espero en el Señor que estemos preparados para que el Señor nos hable. Abra su corazón y su mente para que el capitán que comanda las huestes celestiales de los ejércitos celestiales de Dios le hable esta noche. Si hay algo que usted y yo deberíamos de estar al tanto, es que desde aquel momento que decidimos darle la espalda al príncipe de este mundo que nos tenía esclavos de él, estamos en una guerra espiritual tremenda que muchos no se dan cuenta, lo acabamos de leer. Es que cuando hablamos del ejército celestial de Dios, es porque indudablemente existe una guerra espiritual que pelear, porque la Biblia dice que los ángeles tienen una guerra contra las potestades de Satanás. Lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y la serpiente, y también el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles también fueron arrojados con él. Eso significa que en el reino de Dios hay una lucha constante espiritual. Eso es como hablar del ejército de alguna potencia mundial, que obviamente no está de adorno dicho ejército en cada país. Cuanto más el ejército de las huestes celestiales, comandado por el comandante que es nuestro Señor Jesucristo y encabezado por uno de los ángeles más poderosos llamado Miguel, dice la palabra del Señor. Es de suprema importancia conocer que nuestra lucha no es contra ningún ser humano o criatura terrenal en esta tierra, sino que contra principados, que son los que están posesionados en cada país, de cada continente, de cada potencia mundial. Cada principado son los mayores que están en el alto rango después del mero jefe de ellos. El Señor los reprenda. Los principados son los que están puestos en cada país para comandar las potestades y las huestes espirituales de maldad. Ellos son los que comandan en cada país estas regiones celestes, el cielo, e inclusive el espacio exterior. Es donde gobiernan todas esas potestades, es decir, allá en el espacio exterior es donde se llevan a cabo esas batallas entre los ángeles contra los demonios. Incluso de aquí surge un tema profundo que es sobre la existencia de los extraterrestres, que lo vamos a dejar pendiente para otra ocasión porque esto es profundo, pero que todos son comandados por el mismo jefe de ellos, que se llama el dragón, la serpiente antigua, o diablo, o Satanás, póngale el que más le guste. Pero es de mucha importancia conocer contra quién debemos pelear nuestra batalla. El Señor, a través del profeta Ezequiel capítulo 28 y a través del profeta Isaías capítulo 13, nos enseña que Satanás, antes de ser el diablo o dragón o serpiente antigua, no lo era, sino que era un ser de luz llamado Lucifer. Y dice la Biblia que él era el más grande querubín y el más hermoso de toda la creación de los ángeles de Dios. Y no solo eso, sino que también antes de ser creado, dice la Biblia que ya estaban todo tipo de instrumentos para la alabanza que es para nuestro Señor y Dios Todopoderoso, para que Él dirigiera la alabanza, dice la Biblia.
solo estoy parafraseando. Así es que para aquellas sectas que dicen que los instrumentos no son de Dios, sino que son del diablo, los invito a reconsiderar semejante error doctrinal, porque no saben de la bendición que se pierden al adorar a nuestro gran Dios y a su Hijo Jesucristo con cada uno de dichos instrumentos, porque allí menciona todos los instrumentos que estaban preparados para Él. Dice la Biblia que Él se paseaba en el monte santo de Dios, en el paraíso de Dios, dice, en el Edén, hasta el día que se halló la maldad en Él, dice. Dice la Biblia también que su corazón se llenó de orgullo desmedidamente, al punto que no se conformó con estar ahí en el monte santo de Dios y cuidarlo, sino que Él codició el trono de Dios, y su plan fue hacer que toda la creación de los ángeles de Dios se rebelaran con Él contra Dios, para no hacerlo Él solo. Y casi lo logra, porque a una tercera parte de ángeles dice la Biblia que los convenció. Pero acabamos de leer también que fueron lanzados a la tierra por causa de tal rebelión, porque ya no se halló lugar para ellos en el cielo. El plan de Satanás o Lucifer, que el Señor lo reprenda, siempre fue recibir a cualquier precio la alabanza y la adoración que solo le pertenece a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. A Él damos la gloria. Y vaya que lo logró, porque después de ser lanzado a la tierra, como no pudo obtener la alabanza ahí en el cielo, que era su plan, la Biblia enseña que al fin lo logró, porque después de ser lanzado a la tierra junto con sus ángeles, ellos, los ángeles o los demonios, se encargaron de que Él siempre obtenga de todos los seres humanos, desde el más grande hasta el más chico, inconscientemente y sin darse cuenta, alabanza y adoración para Él, a través de toda la clase de música que exalta el ego del ser humano, o que alaba a cualquier criatura, o que promueve la violencia, el sexo, las drogas, el alcohol y un montón de etcéteras. Todo lo que no glorifica a Dios es una alabanza para Satanás y sus demonios. Eso está comprobado y determina para quién es esa alabanza y esa adoración. Y precisamente de ahí es que a miles y miles de millones Satanás y los demonios los traen encadenados a causa de las contrataciones que él tenía. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, dice el Señor, porque todo lo que respecta a placeres del mundo, que tiene que ver con contratos musicales, con vicios, todo lo que tiene que ver con películas, todo lo que tiene que ver con televisión, etcétera, hay un contrato con Satanás ahí. Miren qué poderoso lo que dice. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenado de iniquidades. Así es que su alabanza de parte del ser humano no consiste únicamente a través de la música, sino que también a través de muchas herramientas poderosas como sus contrataciones. Y por si fuera poco, existe otra poderosa herramienta llamada tecnología. Son vastedades de gente esclavos de ella. Todo cuanto existe ha sido creado por nuestro Dios, incluso la ciencia y la tecnología. Lo único que el hombre científico ha hecho en el mundo es descubrirla, pero ya estaba creada desde que el Señor fundó la tierra y toda la creación. El hombre no sería capaz ni siquiera de crear un celular sin que tenga que utilizar materia prima que ya Dios ha creado, porque nuestro Dios lo ha creado todo de la nada, dice su palabra, que él ha creado todo. En los países del norte de África hay un mineral que es exactamente único en su clase, que sirve para la fabricación de las pantallas de los teléfonos celulares, de las tablets, etc. Es un mineral que, de hecho, el país de África, como ellos viven en una extrema pobreza, a causa de esa extrema pobreza, resulta de que eso les sirve como una fuente de trabajo. Esa es una evidencia más de que el Señor también tiene un propósito, porque de eso vive esa gente. Debemos de considerar que nuestro Dios, en su sabiduría infinita, todo lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Escuche esto: en la última generación de la población mundial, que fue aproximadamente hace unos 100 o 120 años, la población mundial aumentó de una forma desproporcionada, dando un giro inesperado de 360 grados, porque de unos 4.000 millones de habitantes que existían en esa generación pasada, hace 120 años, el mundo pasó a sobrepoblarse de ese porcentaje de 4.000 millones de habitantes a más de 7.500 millones de habitantes. No hace mucho. Y es de mucha importancia mencionar y saber que lo que dio lugar a ese enorme e inesperado giro en el mundo se debe a la decadencia de un factor que se llama moralidad, que es algo que el Creador estableció desde antes de la fundación del mundo, no escrita en tablas de la ley como los mandamientos, sino que
el Señor la plasmó en lo más profundo de nuestro ser, que se llama conciencia. Porque mucha gente antes, posiblemente hoy, actualmente, mucha gente no conoce las leyes de Dios. Pero en la conciencia algo le dice que hay cosas que no se deben hacer. Es porque el Señor dejó en la conciencia ese factor que se llama moralidad. Ese factor se desconoce desde aquella generación, porque más de un 50% a nivel mundial, debido a esa decadencia moral, muchas parejas jóvenes ya no se conducían de manera ordenada en su vida, sino que todo comenzó a ser más y más convencional, más práctico, más fácil, que es donde el diablo comenzó a tomar ventaja. Aquí es donde entra el diablo. Ahí es donde él comenzó a tomar ventaja de esto, porque sabemos que es algo que a él le convenía. Pues entre más decadencia moral, obviamente vendría más población mundial, ¿no es así? Algo que daría como resultado más y más almas para su reino. Por eso le conviene, si le convenía. Ante tal decadencia de moral, las parejas ya no se casaban para procrear familias, sino que todo vino a ser más y más fácil. Y usted y yo no negaremos que muchos de nosotros o nuestras familias, parientes cercanos y lejanos, la mayoría de nuestra generación, somos producto de algo que se llama inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Muy cierto. Démonos cuenta cuál es nuestro origen, porque eso determinará qué tanto significa su posición en el reino de Dios, que en su bondad y su misericordia, sin merecerlo, a pesar de que nuestro origen viene de inmoralidad sexual, del pecado, pero Dios en su bondad nos ha dado una posición en el reino, posición que los ángeles y Satanás perdieron. Tal decadencia moral abrió camino a lo que se llama inmoralidad sexual, y eso dio lugar a la consecuencia que se llama pecado. La frase pecado, que respecta a una vastedad de formas y herramientas que el reino de las tinieblas ha puesto al alcance de todo ser humano, para que con todo cuanto exista y todo cuanto poseemos, pequemos contra Dios. A consecuencia de eso, vino a sobrepoblarse el mundo de gente, y eso significaría para Satanás y sus demonios una guerra de almas. Hemos visto cómo la Biblia demuestra literalmente que todo lo que está en este mundo está bajo el gobierno de Satanás y sus demonios, y tanto lo que son las religiones paganas como actuales, los altares paganos, veneraciones, rituales, etcétera, todo está bajo un solo concepto del maligno, que es el engaño. Vimos en nuestro tema anterior de cómo los demonios se personificaban ante los indígenas ancestrales, y se le manifestaban en figuras feas, horribles, se personificaban de esa manera en esos seres feos, porque ellos perdieron sus cuerpos cuando se rebelaron en contra de nuestro Creador y fueron lanzados a la tierra con su jefe, el diablo. Eso incluye a los Nefilim, que eran los gigantes, hijos de Anak, que la Biblia habla en el Génesis, que eran de la descendencia también de los ángeles caídos, que están en el Génesis también, que descendieron, pero les gustaron las mujeres de los hombres y pecaron con ellas, y de ahí nacieron gigantes, dice la Biblia. El Creador, hablándole a través del profeta Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las estrellas. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, dice el Señor. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, dice el Señor, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra para hacer espanto de todo lo que tenías. Espanto serás para siempre, y para siempre dejarás de ser. Hablando de Lucifer, el Señor. Eso da a entender que cuando ellos se rebelaron, Él les quitó la hermosura que tenían. Por eso es que perdieron su figura, su identidad, perdieron todo. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora? Le dice el Señor. ¿Cómo has sido derribado en tierra? Dice el Señor. Precisamente por eso es que el Señor Jesús en una ocasión dijo allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18, dijo el Señor a los discípulos, les dijo: yo mismo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Coincidente, ¿no? Lo que dice después les va a gustar más. Miren que yo les he dado a ustedes autoridad sobre todos ellos. Les he dado autoridad sobre el enemigo y para pisotear serpientes y escorpiones, dice. Miren qué potestad nos ha dado el Señor. Y nada les hará daño, dice el Señor. Hablando de los demonios.
Pero lo que viene se pone mejor. No se alegren ustedes de que los demonios se sujeten a ustedes. O sea, que los demonios se sujetan a nosotros en el nombre de Jesús. Bueno, cuando andamos bien delante del Señor. Cuando no, usted para qué le cuento. No se alegren ustedes que los demonios se les sujeten, dice el Señor. Mejor procuren que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, dice. Debe ser muy triste para Satanás y sus ángeles. Esto debe ser muy triste, y lo crea o no el mundo, por obvias razones, es que Satanás y sus demonios odian al ser humano. Lo odian con el más inmenso odio que puede existir. Haga de cuenta que como cuando usted, si en alguna ocasión ha odiado a alguien con todo, pero un odio no de que me cae mal esa persona, me cae mal esa actitud, no, un odio de matar a esa persona, de matarlo, así. Es el que Satanás siente por los seres humanos. Por lo mismo que porque él perdió la posición, él perdió su identidad, y sus ángeles todos perdieron hasta sus cuerpos. Así es el odio de Satanás que le tiene al ser humano. Porque antes de que el hombre fuera creado, Adán y Eva, él ya estaba husmeando en el mundo, él ya estaba esperando los planes que Dios tenía. Porque alguien me ha preguntado por ahí, me dijo, bueno, ¿y cómo es que Dios, siendo Dios, por qué no acabó con ese diablo y se acaba el problema? Esta es mi respuesta. Porque ¿qué hubiera dicho el resto de la creación al ver que Dios destruye a alguien que él creó? Entonces hubiera dicho, que Dios tan malo. Entonces, no, Dios planeó mejor la cosa y dijo, les voy a poner a estos un rival, para que les duela, para que vean ellos que lo que se perdieron, yo se lo voy a dar a los seres humanos, a través de mi hijo, obviamente, dijo el Señor. Esos son los planes del Señor. Por eso es que mucha gente a veces termina en el suicidio, porque ese es el objetivo de él, matarlo. La Biblia dice que él solo vino a matar, a robar y destruir, a través de sus contrataciones, que son lo que podemos interpretar como los placeres del mundo. Amén. Amén. Aquellos rituales paganos de los tiempos antiguos, tanto en la época indígena como en la actualidad en la mayoría de religiones paganas, eran y son protagonistas de posesiones demoníacas en masa. Yo no sé si usted ha visto ese tipo de documentales de esas sectas paganas. Viera usted cómo se posesionan los demonios de ellos en masa, hay un montón de gente. Da asco, es horrible. La mayoría de gente piensa que el hablar del tema de posesiones demoníacas en las personas solo consiste en ver personas echando espuma por la boca o con los ojos rojos, o sus cuerpos desfigurados porque ellos mismos se flagelan, o hablando como demonios, etc. Incluso se vuelven indomables tales personas que son poseídas, tal como en las películas o como en algunos casos en la historia de la Biblia, e incluso en la actualidad. En tales casos se vuelve inútil tratar de controlarlos, a los poseídos, porque difícilmente se pueden someter o aplacar ni con la fuerza de varios hombres, porque se vuelven muy poderosos por causa de tal posesión. Muchos quizás hemos sido testigos directos de ese tipo de posesiones demoníacas en las personas, en nuestros seres queridos quizás, lamentablemente. Pero la realidad es que no se trata únicamente de eso cuando hablamos de las posesiones, sino que existen muchas maneras en que los demonios actúan e influyen negativamente en la mayoría de las personas en todo el mundo. Hay muchísima gente que no solo son víctimas de Satanás y sus demonios, sino que muchas de las veces tales víctimas quedan de alguna forma mal en el resto de su vida por tales posesiones, que de hecho puede ser porque nunca fueron liberados en su totalidad o exorcizados, como le llama la Iglesia Romana Católica. Esto es algo que parece demasiado confuso en la mente humana. De hecho, se han registrado a personas que practican la fe cristiana siendo víctimas de estos odiosos y malvados seres espirituales. Se supone que la Biblia nos enseña que a los cristianos es imposible que los demonios tomen posesión de nuestros cuerpos, porque se supone que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios. A menos que un cristiano peque contra Dios, pero físicamente, no solo con la mente, porque si alguno practica un pecado que no sea de muerte, ese es un pecado con la mente o con intenciones del corazón. Eso es un pecado que no es de muerte. Pero cuando la persona o un cristiano practica o ejecuta un pecado de muerte, pero lo consuma, entonces ahí ya implica muerte espiritual, porque ha habido una acción física. Es ahí cuando el demonio tiene disposición en ese cuerpo en su totalidad. Porque cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice el Señor Jesucristo, vaga por el desierto y al no encontrar reposo, dice, vuelve al lugar de donde salió a tratar de poseerlo. Y al ver que está limpio aquel hogar o aquella persona y ordenado, va y trae consigo a otros 7 espíritus más sucios que él para poseerlo, dice. Y el estado de aquel hombre viene a ser peor que el de antes, dice. Qué terrible, ¿vale? Por eso es que las posesiones demoníacas en los cristianos
no es bíblica. Pero puede parecer confuso para la mente humana, vuelvo a repetir. Pero tomando en cuenta que tal caso sea una persona, escuche esto, entregada totalmente a Dios, es muy posible que Dios permita tales casos. ¿Sabía eso? Para algún propósito. Porque Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Y dice la Biblia también que Satanás y sus demonios no pueden tocar a nadie si Él no le permite. Ellos no pueden tocar a nadie si el Señor no se lo permite. Entonces es muy posible que el Señor, por algún propósito, para acercar a toda la familia y que toda la familia se acerque al Señor. Puede ser que Dios permita eso por un propósito de eso. Es un ejemplo que yo estoy poniendo. Pueden haber cientos de propósitos que nosotros desconocemos. Pero la Sagrada Escritura nos dice también que como el mundo espiritual es confuso para la mente carnal, dice la Biblia. Dice la Biblia que solo el espiritual discierne todas las cosas. Pero es que hay cosas que verdaderamente nosotros no tenemos la potestad para hacerlo. Y nos cuestionamos a veces el por qué. Pero como lo acabo de explicar, todo tiene un propósito de parte de Dios. Tal vez, como dije, el propósito de Dios es acercar a Él. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de gente? Es alejarse más de Dios. Alejarse aún más de Él cuando lo que Él quiere es acercarnos más a Él. Porque después de esas grandes batallas, escuche esto, después de esas grandes batallas vienen grandes bendiciones. Y eso es en todos los casos. Después de una batalla siempre viene la victoria. Porque no puede haber una victoria sin antes no haber habido una batalla. Ganada. Las posesiones no solo son de esa categoría, sino que también es más común en las mentes potenciales que pueden determinar que son un buen taller siniestro para Satanás y sus demonios, en donde se ejecutan las peores atrocidades maquinadas por ellos en la mente del ser humano. Mire que dicha gente también no solo son víctimas de ellos, sino que son grandes instrumentos para llevar a cabo las más grandes masacres. Nos cuenta en esta nación de Estados Unidos, en centros comerciales, en centros escolares, universidades, incluso hasta en iglesias han habido masacres. Porque los mismos demonios son los que ejecutan eso en la mente de los hombres. A veces no solo se ven en los delincuentes, en los pandilleros, en ladrones o en asesinos a sueldo, etc., sino que también se ven atroces y cobardes actos aborrecibles calificados por los gobiernos como macabros. Asesinatos de pequeños niños inocentes, ejecutados nada más ni nada menos que por las manos de sus mismos progenitores. Que el Señor reprenda al diablo, amén. Esto es real. Es Satanás y los demonios influyendo en las mentes de estas personas, que al punto de asesinar a sus propios niños, a sus propios hijos. Eso es triste ver esas noticias. Porque Jesús mismo lo dijo literalmente, que Satanás solo ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Pero eso no termina ahí, sino que millones y millones de personas andan arrastrando cadenas, atados por los demonios, minados mentalmente, deprimidos hasta el alma por causa de espíritus inmundos que no son otra cosa más que los demonios influyendo en ellos. Por todas partes podemos notar que mucha gente anda bajo ataques de los demonios, posesiones en sus cuerpos, y por eso están enfermedades, y a veces son demonios. Que si Dios nos diera la oportunidad de abrir nuestros ojos espirituales, dice que nos asustáramos de ver. Porque en una ocasión, por ejemplo, Eliseo, que fue el sucesor del profeta Elías, iba con su criado. Dice que los rodeó un ejército inmenso de enemigos, dice, para matarlos. Imagínense. Porque la misión de ellos era ir a hablar con ellos para que hicieran una tregua con el ejército de la nación de Israel. Pero cuando dice que los rodearon, dice que al criado de él le temblaban las canillas y las quijadas del miedo porque los iban a matar. Y le dice el profeta Eliseo, hermano, y le dice, si los que están con nosotros son más que todos los que ves allá, le dijo. El siervo Eliseo le oró al Señor y le dijo, Señor, te ruego, Padre, que le abran los ojos a este siervo para que vea y compruebe lo que yo le acabo de decir. Estoy parafraseando. Y dice que el Señor le abrió los ojos al tipo. Ahora voltea a ver para atrás, le dijo Eliseo. Y se volteó y dijo, no, hombre, ese que va viendo los ejércitos celestiales. Ahí se le fue el miedo al hombre. Si el Señor nos abriera los ojos espirituales a nosotros y nos diéramos cuenta de la guerra espiritual que hay en el aire, porque es en las regiones celestes, en el aire, nos asustáramos. Por todas partes vemos a personas que andan bajo ataques de demonios, atormentados de una u otra forma. Aún en los sueños los atormentan los demonios a muchos. Sus casas son habitaciones de demonios y los demonios entran y salen como quieran porque ahí habitan. Por eso es que incluso la gente oye ruido de cosas en la madrugada, en la noche, a medianoche. La gente escucha ruidos, oye que tiran cosas. Incluso yo fui testigo de esas cosas en el pasado. Yo tuve esas experiencias fuertes.
feo. Vemos a personas que andan en la calle, en el trabajo, en la tienda, en todo lugar, aparentando ser felices, pero que no lo son. Exactamente como dice el Señor Jesucristo en su palabra, que todos andan buscando su felicidad en los placeres del mundo. Muchos buscando la felicidad según lo que su propio corazón les indica, sin tomar en cuenta que quien confía en su propio corazón, sin duda alguna su destino terminará en su propia ruina, en su propia destrucción. Incluso muchas parejas que usted va a ver en las calles, a veces yo he visto gente que van en los carros peleándose, pegándose. El diablo, imagínense. Problemas hay en todos los lugares, problemas leves, discusiones, pero estamos hablando de algo de otro nivel, ¿verdad? Malas amistades, malas costumbres, o incluso yugos desiguales, conyugales, como dice la Escritura. Todo eso tiene influencia los demonios, porque son puertas para ellos. Mire, gente que andan como zombies, siendo oprimidos por Satanás y sus demonios, al punto que después de cada día de una jornada laboral, muchos se van a refugiar en las drogas, en el alcohol, etc. Llegan a sus habitaciones y lo único que se les ocurre hacer es echarse a llorar, porque los demonios influyen en ellos, porque andan atados, andan arrastrando cadenas de depresión, de ansiedad, al punto de considerar hasta el suicidio, imagínense. Y si les va bien y logran disipar tales pensamientos del suicidio y logran dormirse una noche más, el día siguiente viene a ser como un infierno para ellos. Y así vive la gente, Dios mío, así vive el mundo. Existe mucha gente que se sale de la iglesia cristiana y no vuelve a poner un pie allí. La gente ya no quiere poner un pie en las iglesias, hablando de personas que profesan la fe. Primero, porque no soportan ni una hora dentro de una iglesia. Hay gente que en su corazón dice, de nada sirve congregarse, y no se dan cuenta que están abriendo puertas para que los demonios influyan más en ellos, y lo que hacen es debilitarlos más, al punto que hasta que Satanás los saca del todo. Piensan y dicen en su corazón que la iglesia está llena de gente hipócrita. Mucha gente he oído yo decir que en las iglesias lo que hay es gente hipócrita y que por eso no van a las iglesias. Pero en el trabajo hay un montón de gente hipócrita y no lo dejan. ¡Qué terrible! Gente que va al gimnasio, ahí hay un montón de gente hipócrita. En todos lados hay un montón de gente hipócrita. Lo que pasa es que como la gente quiere ver como el nombre en la frente es cristiano, tiene que ser perfecto. Ese es el problema de muchos. Mas no se dan cuenta que lo que están haciendo es dándole el realce o la prioridad de que los demonios influyan más en la vida de ellos. ¡Qué terrible! Tampoco se alejan de las relaciones de amistades, entre comillas. A veces incluso la propia familia es hipócrita. La propia familia es hipócrita, hablando de la gente que no es cristiana. Porque el verdadero cristiano siempre va a procurar, aunque sea con dificultades, pero arreglar las situaciones, ¿no es cierto? Va a procurar arreglar, enmendar, corregir, para poder continuar la relación bonita que Dios quiere que nos llevemos en armonía. Pero hablando de la gente que no quiere poner un pie en la iglesia, no se aleja de su familia y está con un montón de gente hipócrita. Yo he conocido familias grandes que se reúnen en fiestas, en cumpleaños, etc. y a los días andan publicando babosadas de su misma familia. Es gente hipócrita. Pero no se alejan de ellos, pero de la iglesia sí se alejan. Porque sencillamente los demonios influyen en sus pensamientos. Y qué casual, porque eso es precisamente lo que se hace dentro de un edificio o un lugar llamado iglesia o casa dedicada al Señor, como es aquí. Porque templos somos todos y cada uno individualmente, amén. Y poseemos el Espíritu de Dios. No todos, porque la mayoría de gente mundana son templos de los demonios, ¿verdad? En conclusión de todo esto. Ustedes saben que una discípula de Dios llamada María Magdalena, ahí andaba la señora detrás del Señor, pero traía 7 demonios, dice que el Señor se los sacó. ¿Se imagina? Yo sé que tanto usted como yo estamos al tanto de esta situación. Y yo no sé usted, pero como dije al principio, en nuestro Dios no existen casualidades. Y este día no es la excepción. Nosotros hemos sido creados por Dios para un propósito grande, propósito que en una eternidad pasada fue para aquellos seres de los que hemos hablado hoy. Ese es el propósito por lo que fuimos creados. Ese es el propósito por el que fuiste creado, amigo y amiga que me estás oyendo en las redes sociales. Ellos perdieron lo que a nosotros el Señor nos ofrece a través de nuestro Señor y Salvador y Redentor Jesucristo. Razón por la que Él mismo vino a este mundo despojándose de su trono, de su reino, de su poder, de su gloria, para que a través de Él obtengamos una corona de vida eterna para estar con Él allá en su reino. Amén.
Si eso no fuera real, yo, lo que soy yo, preferiría no existir. ¿Sabe por qué? Porque no tendría sentido la vida sin nuestro Dios creador. No tendría sentido esta vida. Por eso digo firmemente que si no fuera así, yo preferiría no existir. ¿Por qué? Porque qué triste es la vida, se sufre aquí. ¿Cuántos años puede vivir un ser humano si le va bien? 70 o 80, dice la Biblia. Y de sufrimiento. A veces la gente muere a pausas. Un sufrimiento terrible. Pero no tendría sentido. Miren cuánta gente indigente, homeless, sin hogar, sin vida. Esa no es vida. Y para que al final vayan a sufrir el infierno, o para que al final ahí se termine todo, no tendría sentido. Pero bendito sea el Señor que Él nos creó por un propósito. No somos una estadística más en el mundo como la gente normal piensa. Como la gente piensa que somos igual que los animales. Los animales, el ciclo de vida de los animales es: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo de los animales. Pero el ciclo de vida de la persona, del ser humano, es algo diferente. Es un propósito que el Señor, en su grande amor y su gran misericordia, cosa que cuando yo lo supe que Él me amaba a mí y me creó con ese propósito de vida eterna, desde ese día mi vida cambió. Porque es un motivo grande como para no adorarlo, no exaltar su nombre. Si Él nos ha dado algo grande, solo en Él podemos encontrar promesa de vida eterna. No podemos tener en poco algo tan grande que el Señor nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo decía: no podemos descuidar una salvación tan grande, dice. Porque después de lo que hemos visto hoy, después de la posición que el Señor nos quiere dar, posición que perdieron esos seres en el pasado, eso es algo grande. Eso es algo que se le debe de poner valor, lo que Dios hizo por nosotros. Hay gente que sufre de alguna enfermedad desde que nace, pero son gente que aman a Dios a pesar de todo. Son gente que, conformes con las promesas que Dios les ha dado, conformes con las promesas que el Señor les da para la vida venidera, la gente adora a Dios sin brazos, sin manos, sin nada. Y la gente adora al Señor porque han creído a estas poderosas promesas. ¿Cuánto más nosotros? Yo no sé a usted, pero cuando yo estaba inspirado en este tema, a mí el Señor me habló y se me salieron las lágrimas, porque dije yo: wow, qué grande lo que el Señor nos ha dado, como para no cuidarlo, como para no ponerle el valor. Amén. Este tema no respeta a la pregunta de que si estas cosas son o no son reales. Este tema tampoco respeta a la siguiente pregunta, que sería: ¿cuál es tu opinión personal respecto a todo esto? Aquí no cabe la opinión de nadie. Es la palabra de Dios y nada más. O creemos en ella o no creemos. Pero de que vamos a creer en ella en algunas cosas y en otras no, entonces mejor no creer en nada. La pregunta tampoco es si estos seres son o no son reales, sino que la pregunta es más obvia. La pregunta sería más obvia, sería: ¿qué vas a hacer al respecto tú después de escuchar este mensaje? ¿Qué vas a hacer tú, amigo y amiga que me estás viendo en las redes sociales, hermano y hermana que me estás oyendo? ¿Vas a dejar que el demonio robe lo que Jesús te ha ofrecido? Este mundo no te debe nada, absolutamente nada te debe este mundo. Este mundo es cruel y malvado, aparte de engañador. A nadie le importas más que al que dio su vida por ti. A nadie le importas en este mundo, solo a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Por qué no ponerle el valor a lo que el Señor ha hecho por nosotros? Sin merecerlo, si nosotros no merecemos nada. El rey David decía estas palabras: ¿qué es el hombre para que tú te fijes en él? ¿Qué es el hombre? Más que un puñado de tierra, dice. Nosotros, los seres humanos, no somos una estadística más en este mundo, como lo piensa el resto del mundo. Así es, hermano y hermana. Así es, amigo y amiga que me estás oyendo. Tú no perteneces a este mundo. Tú fuiste creado con un propósito, y ese propósito es para alabanza de la gloria de Dios. Necesitamos despertar de este sueño. Necesitamos despertar de este adormecimiento espiritual que Dios nos está retando hoy, que Dios nos está impulsando. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, quizás solo a mí, pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer después de saber todo esto? Despiértate tú que duermes, dice la palabra del Señor, y te alumbrará la luz de Cristo. Tu lucha y la mía no es contra nuestra familia, no es contra tu cónyuge, no es contra tus hijos,
no es contra ninguna criatura de carne y sangre, sino que contra potestades poderosas, satánicas. Por eso es que existen muchos cristianos derrotados hoy en día, porque han olvidado esto y porque también han olvidado que Dios nos ha dado unas poderosas armas espirituales para vencer a estas potestades demoníacas.